Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí esperando a que os vayáis uniendo. Pues eso, hoy nos toca un tema muy interesante sobre optimismo en tiempos de crisis, de pandemia, bueno, todo ese momento tan complicado que estamos viviendo. Y como siempre os pido que me confirméis, por favor, que se escucha y vamos a empezar. Vamos a esperar un poquito. Hola Sofía, hola Ninachis, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos dicen que sí, perfecto. Vale, voy a poner un poco la cámara más recta. Hola Rafa. Nada, un tema que creo que es bastante, bueno, pues importante en días como hoy, porque bueno, pues todos estamos de alguna forma afectados por esta crisis. Hola Alba. Y hoy quiero hablar un poquito, bueno, hoy no sé qué le pasa a mi cámara, que la tengo un poco, el trípode más bien, que está un poco inquieto. Bueno, también hay que ser optimistas en esa situación. Mientras tanto, esperamos a que os unáis y os pido disculpas, que se me va la cámara un poquito. Bueno, bueno, voy a sujetarla así un poco con la mano por si acaso, para que no se me caiga. Bueno, pues vamos a hablar, como decía, del tema de optimismo en tiempos de crisis y en general vamos a ver un poco el tema de cómo ser optimistas, ¿vale? Cómo ser positivos, cómo no dejarnos llevar por la preocupación. Y también vamos a hacer una pequeña, más que visualización, una meditación en directo, que bueno, pues va a ser bastante curiosa, un poco distinta a lo que solemos hacer. Y lo primero me gustaría pediros que, si no os importa, escribierais aquí en el chat para ver un poco, bueno, pues cuáles son vuestros casos, qué es lo que más os preocupa ahora, qué es lo que más os inquieta, quizás no os permite dormir por las noches, os deja inquietos, ¿vale? Una única cosa, aunque seguramente hay muchas más, pero si pudierais solamente escoger una, ¿cuál sería esa dificultad, ese problema que nos deja dormir? Esa preocupación que estáis viviendo ahora en vuestra vida, pues cada persona es un mundo, hay gente que se preocupa pues a lo mejor por un tema de trabajo, otros por toda esa crisis que estamos viviendo. Hola Aura, que estás escribiendo, creo que vas a escribir algo, ¿cómo? Bueno, pues que escribáis algo que os preocupa, ¿vale? Porque vamos a tratar de cambiar nuestro enfoque. Mira, dice Aura, ¿cómo contener a los que están lejos? ¿Cómo contener a los que están lejos? ¿Vale? Esto es algo que tú quieres conseguir, eh, pero ¿qué es lo que te preocupa, Aura? ¿Ves? Por ejemplo, nos viene muy bien el ejemplo de Aura, porque lo que ella nos escribe es que no sabe cómo hacer algo, y la cuestión no es que yo no sepa algo que hacer, porque si yo no sé cómo hacer algo, siempre puedo encontrar una solución, ¿no? Pero si algo te preocupa, o sea, si tú quieres conseguir eso es porque hay algo que te preocupa. Quizás piensas que los que están lejos no son capaces de gestionarse por sí mismos. Quizás, bueno, pues piensas que se van a enfermar o que les va a faltar algo. Pues estaría bien que escribiésemos qué es lo que nos preocupa lo más concretamente posible. Por ejemplo, Rocío escribe salud, pero claro, salud es muy general, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver que el tema del miedo, que es lo que está detrás de nuestras preocupaciones, de ese negativismo, ¿no?, en el que caemos muchas veces, tiene que ver con algo muy genérico, algo muy poco concreto. Es decir, es mucho más fácil temerle a un monstruo que temerle a algo súper concreto, que, por ejemplo, no llegue a fin de mes. O sea, eso sí que es concreto. O sea, yo necesito una cantidad exacta a fin de mes para poder sobrevivir. Por tanto, si yo ya tengo una concreción, es mucho más fácil que encuentre una solución. Sin embargo, si tengo un monstruo desconocido, grande, o un tema muy amplio, y le temo a ese tema y ese tema me preocupa en general, claro, ¿cómo puedo yo preocuparme, por ejemplo, por la salud en general? ¿No? Es decir, ¿salud de quién? ¿Salud en qué contexto?
la estoy perdiendo yo, es real, ahora vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Pero lo primero para ser personas más optimistas o más positivas es quitarnos esos miedos y empezamos por ahí, ¿vale? Nos dice Alba que mi peque le afecte, a ella le preocupa que a su peque le afecte el nivel emocional del protocolo en la escuela del COVID. Claro, ¿ves? Eso es algo mucho más concreto. Hay un tema emocional con respecto a su hijo o hija y bueno, pues es algo mucho más concreto, con lo cual va a ser mucho más fácil poderlo sobrellevar que el tema general, ¿no? Perfecto, pues si os parece podemos escribir cuál es ese tema que nos preocupa y vamos a ver si realmente es un tema concreto o es un tema genérico, ¿vale? Para poder desmontar, y disculpas que estoy aquí con esto, bueno, voy a hacer una cosa, voy a poner el trípode más abajo, porque así no se me cae, y a ver si así pues se mantiene mucho mejor, o le pongo alguna cosita de contención, un segundito. Mientras tanto, pues espero que vayáis escribiendo los temas. Vale. A ver, lo voy a dejar así. Voy a ponerle aquí un... Bueno, ahora se me ve un poco rara porque estoy como desde arriba, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ahora ya no tengo que mover la pieza y ya puedo pues hablar tranquilamente. Vale. Bien, pues entonces pensamos en un tema lo más concreto posible, por ejemplo, como lo ha escrito Alba, que este tema en este contexto a esta persona o conmigo misma pues no esté pasando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a ver es dónde está nuestro foco con respecto a este problema, porque al final todo es cuestión de foco. Todos tenemos pues, una serie de problemas, muchos de ellos pues, tienen algo en común, ¿no? O sea, a mí también me preocupan ciertos temas relacionados con pues, protocolos del COVID, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo tomo de una manera, otra persona lo toma de otra forma. Mis hijas, por ejemplo, van a la guardería, hay otros niños que han dejado de ir porque los padres ven este problema con otros ojos, con lo cual, como vemos, la misma situación puede ser vista de forma completamente distinta por personas diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, pues que nos demos cuenta de que no hay una única visión de la realidad, que hay muchas interpretaciones posibles y según mis circunstancias, mis creencias y donde yo pongo el foco, veré la situación de una forma u otra, ¿no? Hay personas más preocupadas, hay personas más tranquilas, otras personas que, bueno, pues son como más prácticas, ¿no? Dicen, bueno, pues mientras esto funcione así o así, pues me vale. Y otras personas que, bueno, pues tienen miedos en general y todo lo que ocurre, pues ya esta situación les sobrepasa, ¿no? Obviamente hay un tema de gestión emocional detrás de todo esto. Pero lo primero que vamos a ver hoy es el foco. El foco es algo que es donde ponemos nuestra atención, a quién le estamos prestando la atención en estos momentos. Y una cosa que yo personalmente, y es algo que, bueno, muchos conoceréis de mí, y no solo de mí, de otros profesionales de crecimiento personal, es que no estamos permitiéndonos ser manipulados. ¿Qué significa eso? Que bueno, pues todos sabemos que si yo estoy leyendo todo el día noticias negativas, estoy poniendo mi foco en lo negativo, con lo cual estoy alimentando esa energía, ¿no? Es decir, estoy recibiendo más de lo mismo. Es decir, yo estoy viendo noticias negativas, mi mente empieza a creerse, porque somos así, si estamos poniendo mucho foco en algo durante un rato, de forma automática vamos a sintonizar con esto, ¿no? Y entonces eso hará que estemos en conexión con esa energía negativa, y con lo cual pues vamos a generar más pensamientos negativos. Entonces lo primero que yo recomiendo es cortar ese flujo de energía negativa, sea porque estamos viendo muchas noticias, sea porque bueno, pues estamos en comunicación con personas de nuestro entorno que también son negativas, que están viendo estas cosas, nos están contando desgracias. Vamos a tratar de abstraernos de esta información. Yo incluso personalmente he dejado de leer ciertos libros en los que se describen cosas que incluso a pesar de ser reales me afectaban, porque yo soy una persona pues con alta sensibilidad, ¿no?
Entonces yo me conozco, yo sé que si estoy todo el día viendo esto, mi energía va a bajar, voy a generar una serie de pensamientos, de alguna forma me voy a creer parte de lo que me están contando, por tanto hago lo que llamamos dieta informativa, que lo habréis escuchado en no pocas ocasiones, ¿no? Esto en primer lugar, vamos a tratar de poner el foco, o más bien quitar el foco de aquello que no me está ayudando a llevar de la mejor forma esta situación. También sabemos que hay mucha confusión, hay información contradictoria, unos días salen unas cosas, otros días salen otras, ¿no? Entonces yo ya veo las noticias como algo a lo que no creo, o sea, digo, bueno, pues habrá parte de verdad en todo esto, pero también hay mucha parte de mentira. Entonces yo como que las acepto en el sentido de que, bueno, pues hay una ley que me dice tengo que hacer esto o esto, hay un protocolo, yo lo voy a seguir pues en la medida de lo posible, porque obviamente estoy en un mundo donde tengo que ser cívica, pero no me estoy creyendo al 100% esta información, no la estoy tomando como la verdad, porque si bien no es verdad, en otro medio o en mañana esa misma información va a ser mentira y todos lo hemos visto últimamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, es dónde estoy poniendo el foco y cómo estoy interpretando esta información. ¿Es verdad o es mentira? Si yo no tengo la certeza absoluta de que esto sea verdad, y eso también ocurre con nuestras propias creencias, dudar de esas creencias, decir, ¿eso es realmente 100% verdad? ¿Lo puedo verificar? O quizás me están tratando de meter miedo, quizás hay algún interés oculto detrás, no sé cuál es, pero si esta información no me está haciendo bien, sin que signifique eso, que yo viva en un mundo paralelo, hippie, flower, ¿no? Como el que lo quiera llamar, entonces esa información no me interesa. Es una información que yo dejo de lado, está ahí, incluso si me ha llegado esta información, pero no es información que yo acepte. O sea, hay como un acto consciente de un filtro que yo pongo para verificar si realmente esta información es cierta, si me está trayendo emociones positivas, si me está ayudando a estar mejor, o todo lo contrario. Y yo filtro esta información y por tanto me abstraigo de esa negatividad, porque al final, pues, os acordáis, en otro directo hablábamos de personas tóxicas. Bueno, pues esa toxicidad nos viene no solo de personas, nos viene de medios, nos viene, bueno, pues incluso de ambientes en los que nadie habla y hay como una energía como un poco desagradable, ¿no? No sé si os pasa que entráis en una casa o en un espacio, un lugar físico y como que sentís una energía un poco no va conmigo, ¿no? Bueno, pues eso también pues hay energía, estamos llenos, de hecho somos más energía que otra cosa y por eso a nivel inconsciente percibimos esas ondas y eso también nos afecta, ¿de acuerdo? Lo siguiente que hay que hacer es, después del foco y el significado que le estamos dando a esta situación, es, ya nos hemos vaciado quizás de esa parte negativa, ahora decir, vale, ¿dónde sí puedo dirigir mi foco? ¿Qué sí está en mi mano? Y esa es una muy buena pregunta que en coaching hacemos mucho. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer? A pesar de que la situación sea complicada, a pesar de que, por ejemplo, hay un protocolo en la escuela con mis niños de que hay que actuar de una determinada manera, a pesar de que a mí no me guste o yo sé que a mis hijos les esté afectando, ¿qué sí puedo hacer yo en esa situación? Pues no perfecta, obviamente, y ahí es donde uno vuelve a su responsabilidad, vuelve a dejar de ser víctima de lo que está pasando, me han impuesto un protocolo que no me gusta o que está afectando a mis hijos, a ser la responsable. Vale, yo no puedo quitar eso, pero ¿qué sí puedo hacer? Pues a lo mejor hablar con mi hijo, a lo mejor en mi casa, pues explicarle lo que está pasando, gestionar sus miedos, sus emociones, hablar con él, explicarle lo que está pasando, decirle que incluso que esto es parte, bueno, pues quizás de un juego, aunque obviamente esto no es ningún juego, pero a un niño obviamente pues hay que encontrarle la manera de explicar lo que le está ocurriendo, incluso a través del juego los niños aprenden, es decir, buscar alternativas, buscar soluciones. En redes sociales hay muchísima información, temas de educación de niños. Yo misma estoy realizando un curso en estos momentos que tiene que ver con la disciplina positiva. Es decir, bueno, pues hay mucha información ahí fuera, afortunadamente, dentro de lo malo. Hoy día tenemos información más que nunca, tanto buena como mala. Entonces, mi filtro tiene que estar en buscar esa información positiva que me esté ayudando a gestionar mejor mis emociones, las de mis hijos. Y ojo, una cosa muy importante que yo a nivel personal también estoy aprendiendo es que los padres actuamos un poco de sintonizamos las emociones, los niños, perdón, sintonizan las emociones que sentimos los padres. Si yo estoy preocupada, si yo estoy con miedo, mis hijos, sobre todo pequeños, cuanto más pequeños, más se produce esa calibración o esa sintonización.
los niños perciben esas emociones y empiezan a vibrar como yo, con lo cual si noto a mi hijo angustiado, preocupado, probablemente está repitiendo esos patrones míos inconscientes o esas emociones que yo estoy proyectando muchas veces sin darme cuenta, con lo cual los padres somos los que primero tenemos que trabajarnos, ¿no? Entonces todo esto, ¿cómo lo aprendo yo? Pues gracias a redes sociales, gracias a esa información, a cursos, etcétera, que hay en internet, y eso me permite, en lugar de enfocarme en los problemas y dificultades, enfocarme en soluciones, a pesar de que los problemas existen y van a existir, ¿no? Había una frase que compartí como hace algún tiempo en mi newsletter, que leí por ahí, que me gustó. Hay dos noticias, ¿no? Una buena y una mala. La mala es que nunca dejará de haber problemas, es así. Y la buena es que nunca dejará de haber soluciones. Claro, al final, ¿quién es una persona optimista o positiva? Aquella que se enfoca más en la solución de problemas que en lo negativo, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues si estoy todo el día con ese foco, como os acordáis, voy a expandir esa energía, me voy a sentir estancada, me voy a sentir víctima, me voy a sentir incapaz, y desde ahí, desde luego, uno no puede crecer. Solamente puede crecer desde el lugar de solución. Además, yo soy parte de la solución. No voy a estar, porque también podemos caer en el discurso victimista o culpar a los demás o al gobierno, etcétera, etcétera, pero en lugar de hacer esto voy a decir, ¿qué puedo hacer yo? A lo mejor yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiarme a mí, con mi ejemplo cambia a mi familia, a mis hijos, estoy creando esa buena energía alrededor de mí, ¿vale? Y entonces a raíz de hacer esto de forma recurrente, estás cambiando incluso tu personalidad. Yo no creo que una persona que nace, como dicen, no, pues tú naces pesimista, mueres pesimista, o naces optimista. Es verdad que a personas que tienen tendencia a ser optimistas, pero también es algo que se puede perfectamente trabajar. Y yo he tenido épocas de ser muy negativa y muy de estar preocupada constantemente, y luego he tenido otras épocas, últimamente por supuesto, pues de estar mucho más enfocada en solucionar los problemas antes que enfocarme pues en el problema en sí, ¿vale? Así que gracias, soy Destello, muchas gracias por tu mensaje tan bonito, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora, sabiendo estos pequeños detalles, hay un par de cosas más que os voy a comentar después que tienen que ver con esa parte espiritual, que a mí me ayuda mucho también a ser una persona mucho más optimista, pero bueno, esa parte espiritual la quiero dejar para el final, ¿no? Y ahora, antes os había pedido que escribieseis algún problema que os preocupa, pero bueno, no hace falta que lo escribáis, también a veces es algo muy personal, podéis pensar lo más concretamente en ese problema, y os voy a pedir ahora, vamos a hacer 2 ejercicios, ¿vale? Y vamos a ver, eso sí, me podéis responder en cuanto a esos 2 ejercicios aquí en el chat, ¿vale? El primer ejercicio es el siguiente, es muy, muy divertido, ¿vale? Porque además lo vais a poder comprobar al instante, ¿vale? Lo importante es formular bien la pregunta y formular bien la respuesta. La pregunta es la siguiente, la que yo os había hecho desde el principio. ¿Qué es lo que más os preocupa en estos momentos? ¿Qué es lo que os deja sin dormir o estáis dándole vueltas y parece que no podéis parar y estáis ahí como... Claro, porque esa energía baja, esa negatividad que muchas veces sentimos en todo ese contexto, básicamente parte de una serie de pensamientos que pensamos con cierta frecuencia, con lo cual pues, se genera como nos preguntan si vamos a guardar. Sí, yo siempre los guardo. Por ejemplo, se convierte como en ese run, ¿no? Ese ruido mental que va dando vueltas y vueltas y vueltas, y eso genera un estado emocional, un estado mental, y genera incluso una forma de comportarnos e incluso de ser, ¿no? O sea, aquellas cosas que repetimos con más frecuencia incluso se convierten en nuestro destino, como hay de esas frases grandes, ¿no? Nos dice Juana, hola, yo tiendo a pensar siempre en lo peor. Vale. Tienes a pensar siempre en lo peor. Bueno, pues escoge una situación concreta que últimamente está rondando en tu cabeza y vamos a utilizar esa situación concreta, ¿vale? Porque decir siempre estoy en lo peor es como en general, ¿no? Decir es mi forma de ser, pero me gustaría que fuésemos a lo concreto, que pensásemos en una situación lo más específica posible, que podamos resumir en una frase
Y con esa frase es con la que vamos a trabajar, porque en el coaching trabajamos mucho, mucho con el lenguaje, porque somos seres lingüísticos, es decir, los seres humanos, la gran diferencia, aparte de muchas otras cosas con respecto, por ejemplo, a los animales, es que somos capaces de pensar en temas abstractos a través del lenguaje, ¿no? Es decir, tenemos ese lenguaje que nos permite, aparte de comunicarnos con los demás, es algo que denota o denomina o crea nuestra realidad. El lenguaje es importantísimo. Fijaros, si observáis incluso vuestro lenguaje interno, las personas que pues a lo mejor le dais muchas vueltas a las cosas o que os cuesta ser optimistas o positivas, os daréis cuenta de que el lenguaje contiene muchos noes, contiene palabras quizás siempre, nunca, ¿no? Un poco esas dicotomías. Contiene palabras obviamente negativas hacia vosotros, hacia los demás o hacia el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un ejercicio que se puede realizar. Nina nos dice, Nina Chis, me preocupa el futuro, el trabajo. Exactamente qué te preocupa, Nina, del trabajo, del futuro. Es decir, me preocupa que no voy a encontrar trabajo o me preocupa que voy a perder mi trabajo o que me preocupa que en unos años pierda mi trabajo y me quede sin dinero, ¿vale? Ya sé que soy un poco pesada con este tema, pero cuanto más acotemos y más precisos seamos, más fácil nos va a ser trabajar. Y eso es lo que os quiero enseñar, es decir, que en vuestro día a día aprendáis a pensar de esta forma, porque cuando nos llenamos de generalismos se convierten como en esos monstruos, como decía al principio, esos grandes monstruos contra los que no podemos hacer nada porque son muy grandes, muy genéricos, no se sabe lo que hay detrás, ¿no? Les ponemos una serie de etiquetas, miedo, preocupación, pero ¿qué está detrás? ¿Qué frase? ¿Qué pensamiento concreto, ¿no? Por ejemplo, Juana nos dice que hace 5 años tuvo cáncer de tiroides y cuando va al médico le da pánico pensando que el cáncer puede volver. Vale, pues eso obviamente, aparte que siento mucho, Juana, por esta situación tan dura, nos dice que, claro, es un tema concreto, o sea, tiene este miedo en concreto y entonces va a ser mucho más fácil trabajar con ello. Nos saluda Alicia, muy bien, muchas gracias Alicia. Vale, entonces, más o menos como lo ha hecho Juana, que es muy concreto, pues decir, cada vez que hago esto, tengo este pensamiento, tengo este miedo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues Nina nos dice que su esposo perdió su trabajo hace poco, vale, eso ya es un hecho, esto ha sucedido, entonces, ¿cuál es el miedo? Que tu esposo no encuentre trabajo o que falte dinero, etcétera, ¿no? O sea, esa sería la buena manera o la manera más correcta de apuntar ese pensamiento que sostiene esa preocupación, que sostiene ese miedo. ¿Vale? O sea, digamos que el miedo no es algo que ya ha sucedido, sino que se reproduzca lo que va a suceder, ¿no? Es decir, que esto vuelva a pasar o que a raíz de lo que ha sucedido, me pasen otra serie de cosas, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, Nina nos dice, me da miedo que no encuentre algo pronto. Perfecto. O sea, no perfecto, sino que esta es la frase correcta. Bueno, Alicia de la terapia de grupo del curso. Perfecto, Alicia. Saludos, saludos para ti. Vale, entonces, cuando ya miras, África también está con nosotros, qué bueno. Cuando tengamos esa frase concreta que sostiene nuestra preocupación, que está detrás de nuestro miedo, pueden ser muchas frases, por supuesto, pero no podemos trabajar con todas a la vez, vamos a escoger una en concreto. Lo siguiente que os voy a pedir es que ahora mismo, ¿vale? Ya sé que esto es un juego, ¿vale? Y va a ser complicado que lo hagamos, pero al menos respondedme. ¿Seríais capaces de fotografiar con vuestro móvil o vuestro celular o con vuestro teléfono o smartphone esto que os está preocupando? Ya sé que es una pregunta absurda, ¿no? Porque uno dice, pues por ejemplo, soy Destello. Me preocupa que no logro descubrir lo que me apasiona. ¿Le podéis sacar una foto de esa situación concreta ahora mismo, aquí y ahora? Os pongo un ejemplo. Imagínate que tu miedo es que te quedes sin dinero, ¿vale? Que es un miedo pues, muy habitual en los seres humanos, yo he pasado por ahí también, un miedo pues, a no tener dinero suficiente para poder vivir, ¿no? Y yo recuerdo situaciones en las que cambiaba a mis hijas, sobre todo cuando ellas eran más pequeñas, yo tuve obviamente pues, una bajada de mis ingresos porque al ser mamá y emprendedora pues no podía facturar. O sea, estaba todo el día con ellas porque eran los primeros meses de vida y cada vez que les cambiaba los pañales yo tenía en mi mente una imagen
que era que no podía pagar los pañales de mis hijas porque iba a estar tan mal económicamente, pues que no podría pagar algo así. Ya sé que es algo absurdo, ¿no? Porque al final, pues de alguna forma uno siempre encuentra la solución, pero yo tenía ese miedo. Si en ese momento yo tratara de hacerle la foto a esa realidad, no sería capaz de hacerla. Porque en ese momento yo sí tenía pañales. Es decir, si tú me dices, vete a donde guardas los pañales y si realmente no te quedan, hazle la foto a esa imagen. Yo no era capaz, obviamente, de hacer esa foto porque no era mi realidad. Y la cuestión es, mi pregunta es para todas las personas que habéis estado hasta ahora aquí conmigo escuchando lo que os he estado contando, ¿sois capaces de hacerle una foto ahora con vuestro teléfono móvil a esa situación que teméis? ¿Está pasando ya mismo? ¿Ya es vuestra realidad o no? ¿Vale? Entonces me gustaría que me respondieseis, si no os importa. Para las personas nuevas que estáis entrando, estamos buscando esa frase o ese tema que está detrás de nuestro miedo, nuestra preocupación, y la pregunta es, ¿somos capaces de hacer una foto a eso que tememos ahora mismo? ¿Sí o no? Eso es lo único que os pido, ¿vale? Entonces vamos a esperar a ver si vais pensando y respondiendo. Y los que digáis que sí, me gustaría que pues comentaseis cómo lo podéis hacer. Por ejemplo, Alicia nos dice, yo aún así. Vale. Entonces, eso ya está pasando, ¿verdad? O sea, solamente podemos hacer fotos a cosas que ya están sucediendo. Lo que todavía no ha sucedido, como puede ser, he ido al médico y me ha dicho esto, no ha sucedido. Todo lo que sea de cara al futuro, no podemos hacerle una foto, ¿vale? Todo lo que sea de cara al presente, obviamente sí. O sea, por ejemplo, pues me he quedado sin dinero, efectivamente, tengo la nevera vacía y ahí está, ¿no? Soy Destello dice sí, porque eso ya está pasando en tu vida. Es decir, tu preocupación es real porque está sucediendo. Entonces, quiero que distingamos dos tipos de preocupaciones. Las preocupaciones que tienen que ver con la realidad actual, porque me está sucediendo, ¿vale? Porque eso es real, que ocurre obviamente, y veo que algunos habéis dicho que sí, y otros que todavía no ha ocurrido. Entonces, todo lo que no ha ocurrido todavía es ficticio, está aquí, no está en la realidad. Eso es un poco una demostración para todas aquellas personas que estáis con miedo de algo que todavía no ha sucedido, decir, pero esto es real o es mentira. ¿A qué le estoy creyendo yo? ¿Vale? Es obvio, lo que os estoy contando es algo pues básico, ¿no? Que hasta un niño podría entenderlo, más o menos de 5 años, ¿no? Lo que está en su cabeza y lo que está pasando. Pero los adultos, ¿no? Las personas adultas muchas veces no somos conscientes de que le estamos dando un poder inmenso a lo que no existe, a lo que no está pasando. Aunque yo diga que ha pasado en el pasado, todavía aquí no ha sucedido, con lo cual estoy dando poder a algo que no es real. En cambio, si algo efectivamente ha sucedido, como pues nos cuentan algunas compañeras, Soy Destello o fulanita de 18, Alicia, entonces sí, entonces está pasando y es algo que hay que atender. Lo bueno es que cuando algo ha sucedido es que nosotros somos personas con creatividad, es lo que también nos diferencia mucho de los animales que van por su intuición. Pero lo que ha sucedido aquí y ahora, pues hay que buscarle soluciones, por supuesto. Por ejemplo, Alba nos dice, yo veo en mi hijo tics faciales que le salen cuando está ansioso. Le ha pasado en momentos muy puntuales y hace unas semanas que le han aparecido. Seguramente no sea solo por el tema escolar. Claro, o sea, hay cosas reales, no hay que ser optimista, y eso también es un buen ejemplo en el sentido de que a veces pensamos que ser optimista es cerrar los ojos, ¿no? Y decir, yo no veo lo que está pasando. No, no, no. Esto es ser lo que llamamos en coaching estratégico avestruz. Están tres tipos de mentalidad: la víctima, la que dice, ay, qué horror, no puedo hacer nada; el avestruz, que cierra los ojos a la realidad y es muy optimista pero no hace nada; y luego está el guerrero, ¿no? Es decir, a pesar de que los problemas existen y pueden estar pasando aquí y ahora, yo los enfrento. Estoy buscando soluciones, estoy buscando salidas de esta situación. O sea, no estoy parado, no estoy aquí. Por ejemplo, si a mi hijo le ocurre lo del tic, pues obviamente hay que hablar con un especialista, hay que revisar, hay que hablar con él, hay que quizás pues formarse yo como madre para ver también qué le estoy, si hay miedos míos que le estoy traspasando a mi hijo sin ser consciente, porque el hijo pues lo percibe, ¿no? A nivel energético, a nivel emocional.
Dice fulanita, hay miedos que son saludables, por ejemplo el de quedarte en la indigencia o sin dinero, porque es lo que te hace ponerte las pilas y sobrevivir. Efectivamente, es un miedo, bueno, pues si no se llega al extremo, es un miedo que te mueve a la acción. Y Alba nos dice, en casa somos conscientes de que si nosotros estamos tranquilos, él también. Supongo que será la situación en general, sí, pero claro, es revisar cómo yo estoy viviendo en esa situación, ¿no? ¿A qué le estoy dando poder? Le estoy dando poder a las noticias, ¿dónde estoy poniendo el foco, ¿no? Al fin y al cabo es el foco, ¿no? ¿En qué me estoy enfocando? ¿En soluciones o en problemas? ¿Estoy recibiendo información sin más, sin filtros, o estoy filtrando la información que me está llegando? Son pequeños detalles que, bueno, pues al final nos están construyendo nuestra forma de pensar. No somos conscientes de hasta qué punto pequeño detalle aquí y allá juntos nos hacen creer una serie de cosas y darles poder a una serie de cosas. Al final ser optimista es no dar poder a aquello que me está haciendo miedo o me está haciendo daño, pero tampoco significa que voy a cerrar los ojos y voy a vivir en un mundo fantástico donde no hago nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay otro ejercicio que os quería proponer, aunque es verdad que ese ejercicio solamente vale para personas bueno, yo creo que vale para todos, fijaros, porque hay una clave también en el tema de optimismo, que es también una clave muy obvia. O sea, de hecho, yo creo que casi todo lo que os estoy contando aquí no es nada nuevo, seguramente lo habréis escuchado en algún sitio, y yo misma lo he escuchado en mil sitios. La cuestión es, una cosa es escuchar las cosas y otra cosa es ponerlas en práctica, que es muy distinto. Yo puedo saberlo todo, haberme leído miles de libros, saber de todo, pero no estarlo aplicando. Y eso también ocurre muchas veces a los propios profesionales de desarrollo personal, yo misma incluida en muchas ocasiones. A pesar de saber cómo hacer ciertas cosas o enseñarlas, no las he aplicado. Perfecto, pues por ejemplo Alba dice que dejaron de hablar del COVID porque se dieron cuenta de que traían a casa una energía que no les gustaba. Pues efectivamente, o sea, porque solo esa palabra, fijaros, las palabras tienen una vibración. Al pronunciar una palabra que está cargada de una serie de significados, pues uno está asociándose a todo eso, ¿no? No significa eso que vivamos de espaldas a la realidad está ahí, eso está pasando, están los casos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, yo puedo alimentar esa realidad o puedo distanciarme de ella y buscar algo que me dé otra serie de cosas. Eso lo voy a explicar justo cuando terminemos ahora un pequeño ejercicio. La última parte que me la reservo porque es la más bonita, es la parte más espiritual, ¿no? Y ya sabéis que a mí me gusta mucho ligar lo que es el crecimiento personal, desarrollo personal, consciente, también con esa parte profunda espiritual que yo veo vamos, la que me da sentido un poco a toda la vida, a todo lo que significa que estemos aquí. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, volviendo al problema que estáis pensando, sea real que lo estéis viviendo ya, o sea imaginario en el futuro que no ha pasado, ¿vale? Me gustaría que simplemente os quedaseis con esa frase, ¿vale? Pues por ejemplo, tengo miedo de no llegar a fin de mes, ¿vale? Pues por ejemplo, esa podría ser mi frase o la vuestra, la que queráis, ¿vale? La que tengáis cada uno. Vale, esperad un momento que nos escribe Alicia. Yo hago eso de no mirar lo que me hace daño con algunas cosas, pero como no lo miro después me duelen las consecuencias, por ejemplo, mientras dura un procedimiento judicial. Claro, es una realidad que está pasando. Obviamente hay cosas que a veces hay que mirar, o sea, no significa, claro, volvemos a lo mismo, ser optimistas no significa vivir de espaldas a la realidad, significa que yo filtro aquello que me está haciendo daño, pero también es verdad que yo tengo que saber qué está pasando en mi vida y las cosas negativas también suceden en mi vida y suceden con mis seres queridos, una enfermedad, un procedimiento judicial, la pérdida de un trabajo, o sea, nunca voy a decir que es algo que vayamos a negar, no se niega a eso. Y las consecuencias existen, pero también es verdad que yo puedo interpretarlo de una forma u otra. Por ejemplo, yo he hecho todo lo que he podido y a pesar de eso el procedimiento me ha perjudicado, no ha salido como yo hubiera querido. Bueno, pues vamos a ver qué conclusiones saco de ahí, qué puedo hacer a partir de ahí que este tipo de sucesos no vuelvan a mí, pues en caso del procedimiento judicial, porque a lo mejor hay una persona con la que he tenido un conflicto. Bueno, pues ya sabré cómo no enfrentar, o sea, no estar cerca de esas personas. Obviamente también hay situaciones reales, pues como pérdida de un ser querido, que requieren de un duelo y es una etapa en la que uno no puede estar optimista. O sea, si tú has perdido un ser querido, has tenido una separación, un divorcio, etcétera, etcétera, pues lo normal no es que estés optimista y no hay que pretender serlo, ¿no? O sea, ser optimista con
no sé, con sentido común. Estamos siempre hablando de sentido común, por supuesto. Y hay una serie de emociones que tendrás que, bueno, pues vivir y aprender de esas emociones. Bueno, al final ahora vamos a hablar un poco más de esto en la parte espiritual, ¿no? Que todo tiene un sentido, incluso lo malo. Desde ese lugar, pues uno también se vuelve mucho más optimista en general. Pero bueno, gracias Alicia por compartirlo. Dice que no me preocupo todo lo que me tendría que preocupar porque me duele y después pierdo y me queda trauma después. No me preocupo todo lo que me tendría que preocupar. Claro, habría que ver qué quieres decir con tengo que preocupar. Es decir, quizás más que preocupar sería ocuparte. Hay dos. Fijaros, el lenguaje es alucinante, como el lenguaje no es que nos delate, es que el lenguaje muestra cómo pensamos y los matices, ¿no?, que existen. No es lo mismo decir, preocuparse no tiene cosas positivas, por así decirlo, porque estás, antes de que algo suceda, te estás imaginando cosas negativas, pero puedes ocuparte. Es decir, ocúpate de tu problema. Si el problema está sucediendo, ya no te tienes que preocupar, te tienes que ocupar de él. Entonces, quizás lo que quieres decir o lo que podrías decir, y sonaría mucho más activo, sería: no me estoy ocupando de un problema que está pasando porque me duele. Eso también ocurre muchas veces. Para no sentir un determinado dolor, por ejemplo, a las personas como yo, que pues hasta ahora me ha costado muchísimo enfrentarme a los conflictos, como me duele tanto enfrentarme al conflicto, no me ocupo de lo que está pasando. Y quizás me preocupo, pero no paso a la acción. Pero fijaros la diferencia entre palabras preocuparse y ocuparse, que no son lo mismo. Y de hecho, una palabra, la primera, es bastante negativa porque no me lleva a ningún lado, o me lleva más al sentir pues eso, dolor, a sentir miedo, etcétera, mientras que ocuparme de algo es positivo, es la actitud guerrera, ¿no? En este caso, Alicia, pues estarías en la actitud de avestruz, el que no mira el problema porque no lo quiere enfrentar por una serie de miedos, y como que hace que no existe hasta que ocurre y se da cuenta de que, bueno, pues no lo he hecho. Bueno, pues eso también se puede cambiar. O sea, tendrías que pasar del modo avestruz al modo guerrero. De hecho, creo que antes me dijiste que estás en el curso, que yo creo saber que Alicia eres. En este caso, revísate el módulo de las tres mentalidades, la de víctima, avestruz y guerrero, porque efectivamente en este caso tienes esa actitud de avestruz, pero tampoco te está sirviendo. ¿Vale? Entonces tenemos que afrontar los problemas, abordar los problemas, o sea, enfrentarlos. Y hay una serie de cualidades que tienen que ver con una serie de pensamientos, significados y emociones que te van a ayudar a adquirir esa cualidad, ¿de acuerdo? Vale, bueno. Vale, pues entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Antes de que se nos vaya el tiempo, que no sé qué hora es, porque se me ha apagado el portátil, se me ha ido la luz. Bueno, a nivel de tecnología, pero bueno, yo me estoy ocupando en daros el máximo valor en ese ratito. Vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Mientras pensáis en esa frase que es vuestra preocupación actual, os voy a pedir que observéis los objetos que tengáis a vuestro alrededor y hagáis como un contacto consciente con vuestro espacio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando, mi problema, por ejemplo, es me cuesta llegar a fin de mes, ¿vale? O me preocupa que no llegue a fin de mes. Y mientras yo pienso esa frase, voy a seguir observando mi espacio. Por ejemplo, tengo aquí un móvil, tengo aquí una taza de té, ¿vale? Voy a observarla, a ver qué color tiene, qué textura, bueno, o qué forma, ¿vale? O sea, simplemente es un ejercicio de observación mientras mantenemos en la cabeza ese pensamiento, bueno, pues recurrente, negativo, el pensamiento que nos hace sentir incómodos, ¿vale? Entonces os voy a dejar como un minutito, creo que más que suficiente, y yo también lo voy a realizar, ¿vale? Así que vamos a pensar en ese problema a la vez que observamos nuestro entorno y con bastante consciencia, a ver qué forma tiene, qué color tiene, como si viéramos los objetos que tenemos en el lugar en el que estamos por primera vez, ¿vale? Empezamos ya.
Bueno, para los que os estáis uniendo y pensáis que estoy callada, es porque estamos haciendo un ejercicio en el que observamos nuestro entorno y los objetos como si los viéramos por primera vez en nuestra vida y nos fijamos en su color, en su forma, al tiempo que mantenemos en nuestra cabeza una frase que es una frase que representa para nosotros pues una preocupación, un miedo, una dificultad, un problema. Estamos tratando de mantener la atención en dos sitios, en la mente, en el problema, y en el entorno, en el espacio. Y más o menos, pues ya ha pasado ese minuto, podéis hacerlo más cuando queráis, en vuestro tiempo libre, pero me gustaría ahora, a los que habéis realizado este ejercicio, que me comentéis si habéis logrado mantener la atención en las dos cosas, ¿vale? Y qué tal os habéis sentido con respecto a esa preocupación, si ha sido más intensa o ha ido bajando un poquito más, ¿vale? Entonces, simplemente no hace falta que me contéis cuál es esa preocupación ni en qué consiste, sino decir, oye, pues he podido mantener las dos cosas o no, me ha costado mucho mantener la preocupación o al revés, me ha costado mucho observar los objetos y si ha habido una bajada de intensidad en cuanto a esa preocupación, a ese pensamiento que manteníais en vuestra cabeza, ¿vale? Así que bueno, saludo a Belchane, a Alessandra Cuellar, Marina Coach, que os habéis unido, así que genial. Y mientras tanto, pues espero vuestras respuestas para poderlas comentar, ¿vale? Voy a mirar que había también un comentario antes que nos decía, soy Destello, siento que tengo mucho por dar y compartir y no logro enfocarme en algo que me apasione, sobre todo me cuesta accionar por lo que estoy procrastinando y llenándome de mucha información y aprendizaje. Pues yo creo que es un tema, soy Destello, que da para un directo entero, porque aparte que, bueno, entiendo muy bien cómo te sientes, yo estuve así hace años antes de empezar con mi trabajo como coach, de mi formación, etcétera. Así que si te parece, creo que es un tema lo suficientemente importante, además mucha gente pues que llega a mí me viene con este tema, entonces sí que creo que podría ser un tema muy interesante para hablar en el próximo directo, ¿no? Cómo, bueno, pues conectar con mi pasión y sobre todo hacerlo, o sea, más que conectar, cómo accionar esa pasión, ¿no? Cómo pasar a la acción para, bueno, pues reinventarme o hacer algo que me apetece, ¿no? Mira, dice Soy Destello, no pude mantener las dos, me enfoqué más en el entorno, genial. Dice Alba que ha ido fluctuando, la sensación de preocupación se ha suavizado. Rocío, bajada de intensidad en la preocupación. Alicia, yo lo que he pensado ha sido que lo tengo todo muy desordenado. Que cómo no me va a salir esto que escribí mal si soy un desastre. Bueno, para empezar, Alicia, lenguaje. Acuérdate lo importante que es el lenguaje. Si tú te dices soy un desastre, sé que es una frase que parece no muy mala, ¿no? Porque de hecho yo misma alguna vez la digo, soy un desastre, porque algunas personas pues cercanas podrían considerarme como tal, porque si ves lo que tengo aquí también hay bastante desorden. Pero esas pequeñas frases también van generando una forma de ser y de pensar, ¿no? Es decir, si yo estoy hablándome mal por dentro, lo repito, soy un desastre. Todos sabemos que el desastre es algo negativo, entonces estoy asociándome a una etiqueta negativa, entonces estoy hablando mal de mí, estoy potenciando cierta energía negativa. Entonces puedes decir, bueno, pues tengo el espacio desordenado, es realidad, es real, ¿no? Bueno, pues di, tengo un espacio desordenado, incluso enfócate en acción, en lugar de preocuparte por lo que no has hecho, ocúpate de hacerlo y utiliza otro lenguaje, ¿vale? Son pequeños detalles que nos pueden servir. Claro, dices, así lo pensaste, pero lo puedes corregir, ¿eh? Porque es normal que tú pienses, o sea, si llevas mucho tiempo hablándote de una determinada forma, es casi natural que digas soy un desastre, soy un, no sé, hay otras, como dicen muchas personas, soy muy patosa, yo la utilizaba, soy muy insegura, soy no sé, como tímida, ¿no? Bueno, pues hay personas más tímidas, yo me considero una persona tímida, ¿no? Pero si le estoy dando como un enfoque negativo, acordaos del enfoque, pues al final estoy
potenciando una energía que no es positiva. Simplemente corrígelo. No soy un desastre. La habitación está desordenada y después la voy a ordenar porque quiero sentirme bien conmigo. Fijaros cómo cambia la cosa, aunque sea con pequeños gestos como este, porque de hecho si al final te levantas y recoges un poco la habitación, hasta tu propia autoestima aumenta, porque sientes que has hecho algo, te sientes con poder. Fijaros que cuando nos hablamos mal, en el fondo es como para cerrarnos como puertas, ¿no? Como ser un poco víctimas, ¿no? De, ay, es que yo soy un desastre, es que yo soy patosa, es que yo soy tímida, ¿no? Es como excusa. En cambio, cuando tú dices, bueno, pues me estoy comportando de esta forma, pero lo voy a cambiar. Fíjate, me voy a levantar ahora después de este directo y voy a ordenar 3 cosas. Las pocas que pueda lo voy a hacer y lo voy a conseguir, ¿no? Ya hay un cambio, ¿de acuerdo? Vale, voy a revisar más comentarios. Nos dice Nuria Floreta, como bien sabe Masha, yo también estoy en esa situación. Ahora estoy empezando a actuar. Perfecto, Nuria. Pues el próximo directo vamos a ver cómo podemos actuar con aún más energía. Vale, pues nos dice Juana, bajó mucho la idea que tenía en mi mente, se diluyó la idea, ¿no? Esa idea negativa. ¿Cuál es la conclusión a este ejercicio? Dice fulanita, o sea, Alicia, es que en realidad no me gusta tenerlo todo súper ordenado, me da igual. Pues entonces no es un desastre, es tu caos creativo. Dale un nombre positivo o divertido o algo que si tú no te sientes mal con eso, ¿por qué lo tienes que ordenar? Porque seguramente en tu interior hay una voz de alguien que critica el hecho de que tú seas así y le estás dando poder a esa persona para que a través de ti misma te rebaje, te haga sentir mal. Si tú no te sientes mal con ese caos, que ojo, yo soy de las tuyas, a mí el caos no me resulta desagradable, es decir, yo fluyo en el caos, soy más creativa, ¿no? Entonces, pues llámalo mi caos creativo, mi espacio único, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Vale, entonces volviendo al ejercicio, ¿por qué lo hemos hecho? Para darnos cuenta que efectivamente es muy difícil estar en 2 sitios a la vez. Estar en el presente, y eso es un poco lo que los que practiquéis mindfulness lo sabéis, es muy difícil estar en el presente y a la vez estar en esa imaginación. Es decir, o tú estás fuera del presente, estás en ese futuro imaginario, en ese problema, o estás en el presente. Con lo cual, esa es una demostración más de que tú estás decidiendo vivir en un mundo que no es real muchas veces. No, volviendo a lo mismo, si tienes un problema real, ocúpate todo lo que puedas de él, busca la manera. Pero si es un problema imaginario el que te ocupa, te está mostrando que tú no estás aquí en el presente, no estás viviendo tu vida. O sea, tú fíjate, si hacéis un cálculo de las horas de vida que tenéis hasta, pongamos, 80, 90 años, bueno, 90 mejor, ¿no? 90, 100 años, os podéis dar cuenta de decir, y todas esas horas, aparte que hay que restarlas del sueño, el trabajo, y os quedáis solo con vuestro tiempo libre, el tiempo que disfrutáis, a no ser que disfrutéis de trabajo, entonces el tiempo de trabajo cuenta, ¿no? Pero ¿cuántas horas de vida os estáis dedicando a estar en esos miedos, esas imaginaciones, esas proyecciones? ¿De verdad vale la pena? ¿No es mejor estar aquí y ahora, que la vida ocurre aquí y ahora y no en ese futuro? Fijaros, al menos el darte cuenta de eso ya te cambia el chip, ¿no? La próxima vez que estés con ese pensamiento recurrente, empieza a observar tu espacio, empieza a fijarte en la textura de los objetos. Hay gente que medita, se le da bien, pero si no lo has hecho o se te da mal, simplemente observa y verás que hasta tu respiración cambia, casi siempre cambia, te relajas, te sientes como más pausado, ¿no? Es un ejercicio que todos tenemos a nuestro alcance y podemos aprovecharlo siempre para rebajar esa tensión. ¿Vale? Y por último, antes de finalizar este directo, los que acabáis de uniros, pues ya se quedará grabado. Vale, nos dice fulanita que si esa voz era de su madre, bueno, Alicia, no era su voz, y hay veces que es bueno no ocuparse así, no sufres y luego ya lo justificas con una excusa, claro, pero eso es una manera de ser avestruz, es la mentalidad de avestruz, el que no se ocupa para no sufrir ahora, pero al final se sufre al final, efectivamente. Entonces, sí, el trauma queda, por supuesto, esto hay que trabajarlo.
Pero bueno, ya sabes, Alicia, que en el curso trabajamos todo eso. O sea, que de hecho el tema de las heridas de la infancia, que ya empezamos a verlos, las volveremos a retomar porque se han unido nuevas personas y vamos a ir a fondo con ellas, ¿vale? Hola Claudia, también saludo a Claudia. Entonces, volviendo al tema de preocupación, de ser optimistas, por último me gustaría pues hablaros de esa parte espiritual, que bueno, sé que algunas personas que estáis aquí estaréis de acuerdo, que no somos solo ese cuerpo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo un miedo a enfermar, cuando tengo un miedo a perder mi trabajo o que le pasa algo a mis seres queridos, ¿no? En el fondo, si me pongo a pensar que en el fondo el mundo o el universo, como yo lo quiera llamar, Dios, cada persona pues tiene su manera de verlo, ¿no? Me sostiene. Y a mí hay una frase de un curso de milagros que me solucionó un montón de problemas simplemente con esa frase, y era: nada real puede ser amenazado, ¿no? Es decir, aunque a ti te hagan creer que hay muchas amenazas, y hoy día más que nunca estamos expuestos a un montón de amenazas, supuestas amenazas, algunas más reales que otras muchas son imaginarias. Cuando tú piensas que nada me puede hacer daño en el fondo, porque yo soy eterno, soy parte de este universo, ¿no? O sea, incluso si me pasara algo físicamente, nunca dejaría de existir, porque, bueno, pues yo al menos creo en temas como reencarnación, que hay un plan de nuestro alma, que vamos evolucionando, que estamos incluso en esa dimensión o en este lugar por una serie de circunstancias, por cosas que hay que aprender, algunas de las cuales no son del todo buenas. La mayoría de cosas que nos hacen progresar son esas dificultades, problemas, miedos, etcétera, que al atravesarlos y trascenderlos crecemos, ¿no? Si empiezas a ver tu vida desde ese lugar, ¿qué miedo puede haber? ¿Qué preocupación? Solo hay lugar para optimismo, para decir: estoy aquí para celebrar mi vida, para crecer a partir o a través de esas adversidades, para evolucionar, y porque en el fondo yo misma elegí, ahora no sé por qué, pero en algún momento elegí esas circunstancias para seguir avanzando, ¿no? Entonces, desde ese lugar, por supuesto más profundo, espiritual, no todo el mundo tiene por qué compartirlo, ya sabéis que esto es una opinión mía, y si os sirve, pues genial, y si no, pues buscad lo que a vosotros os sirva, encontrad ese algo más que va más allá de nosotros y que nos devuelva ese poder, ¿no? Porque al final, cuando nos sentimos negativos, nos dejamos arrastrar por todos esos miedos, lo que hacemos es perder nuestro poder personal, sentirnos víctimas, y no se trata de ser víctimas, no estamos aquí. No creo que la misión del ser humano sea nacer aquí, vivir con todo el caos, las dificultades y morir y punto. O sea, esto sería como muy triste. Como yo no puedo demostrar a nadie, ni a mí misma siquiera, o sea, ni siquiera a mi parte más racional, que eso es verdad, pero tampoco me puedo demostrar lo contrario, es decir, no sé cuál es la verdad, porque tengo mi intuición, voy a seguir primero en mi intuición, pero aunque esa intuición fuese falsa, al final es verdad, muero y se acaba todo. Por lo menos el creer que es así me permite vivir con más optimismo, con más confianza, me permite crecer, me permite dar lo mejor a los demás. Fijaros cómo cambia la historia. Solo por eso me merece la pena ese pensamiento y esa forma de ver la vida, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno pues decide qué vida quiere vivir, si le merece la pena vivir con miedos, con preocupaciones, angustias, pensando que en cuanto esto se acaba todo, que si envejezco ya no hay lugar para disfrute porque ya eso significa que todo se acaba, etcétera, ¿no? Cada uno decide y elige cómo quiere interpretar su vida, y eso es un poco el mensaje para vosotros, no que hagáis lo que yo hago ni mucho menos. Si os inspira, genial, y si no, bueno, pues tenemos mucha información a nuestro alcance, ¿vale? Nos dice Alba: gracias por la inspiración, muchas gracias. A buscar al enano al cole, que vaya todo bien, toda mi energía positiva para tu peque. Y bueno, pues muchas gracias por haber seguido este directo, las que habéis participado, mil gracias por, bueno, pues poneros de ejemplo y ayudarnos a los demás, porque así inspiramos al resto. Y bueno, nos vemos el martes que viene a la 1:30 y vamos a hablar del tema de cómo pasar a la acción, que creo que es un tema muy importante, sea porque nos queremos reinventar o porque tenemos un proyecto en manos, bueno, ya me estoy liando. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver el próximo día, y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Un besito. Chao, chao.